no lo eran porque cruzar era relativamente fácil. Así es que todo apuntó a que el delegado, el subdelegado de migración, Gabriel Cuervo, ¿no?, que era el delegado subdelegado en aquel entonces, y el jefe de inspectores, un tipo que no me acuerdo su nombre, pues se apellidaba, si mal no recuerdo, Rubalcaba. Los tres, más bien el subdelegado y el de inspectores, jefe de inspectores, eran el contacto con los polleros. El delegado, en este caso Virgilio Muñoz, él no tenía una relación con los polleros. Él simplemente recibía dinero que le dejaban, tenemos entendido, encima de su escritorio. O sea, no tuvo esa relación personal porque tenía operadores, y así funciona ese medio, para que te hagan llegar el dinero producto de la protección que le otorgas a los polleros. Pues toda la información apuntó en esa dirección. O sea, en aquel entonces denunciamos a otro personaje del que voy a omitir mencionar su nombre, que también era de la Secretaría de Gobernación, amigo de Virgilio también, que también lo denunciamos en ese momento por estar haciendo lo mismo. Y el documento menciona y denuncia a una gran cantidad de personas por su nombre y apellido. Mencionamos hechos del aeropuerto internacional, del subdelegado que tenían allí. Es decir, creo que el informe tiene suficiente información para probar que allá había hechos de corrupción graves y escandalosos. Pues resulta que este informe nos tomó varios meses armarlo, no fue fácil. Asumíamos que había riesgos porque tocando intereses tan delicados, y en otras experiencias que habíamos tenido hasta ese año, en denuncias anteriores que habíamos hecho de otro tipo de cosas, de víctimas de la tortura y otras cosas, siempre hay riesgos en ese tipo de denuncias. Se tocan intereses muy fuertes donde está involucrado dinero y asunto de corrupción. Pero en fin, redactamos el informe y estábamos a punto de darlo a conocer cuando, de manera sorpresiva, me habla el entonces director o coordinador del Grupo Beta, no el que nos dio la información, ese fue un ex coordinador, sino el coordinador en ese momento, y nos dice que agentes de gobernación quieren hablar con nosotros, y llegan a la oficina, recuerdo que eran como las 6, 7 de la tarde, y los agentes de gobernación que venían acompañados del coordinador de Beta nos dicen o nos preguntan que qué sabemos de la corrupción en la delegación del Instituto Nacional de Migración con Virgilio, y les decimos que mucho, porque era la pregunta, y nos dicen que tienen instrucciones del secretario de Gobernación de investigar la corrupción que saben ellos está dando en la delegación, y nos sorprende que nos digan eso porque nosotros estamos en lo mismo. Entonces les decimos que tenemos ya un informe casi concluido, de hecho ya lo teníamos, pero nos dicen ellos que si les podemos entregar copia del informe, de este informe que tenemos aquí, y les decimos que no, que ya estamos a punto de sacarlo. En realidad ya lo teníamos. Lo que pasa es que en esas semanas, en esos días, había un evento, yo no soy fan del fútbol, pero había un evento internacional de fútbol, y las notas de prensa de primera plana eran las del fútbol, y nosotros queríamos que la nota fuera la nuestra, y estábamos esperando el día apropiado para que no hubiera fútbol al siguiente día y fuera la nota la nuestra, por lo menos resaltara en primeras planas de los diarios locales o nacionales. El caso es que les decimos a los agentes de gobernación que ya casi tenemos el informe. Eso no me acuerdo si fue un martes o miércoles, y el viernes a las 11 de la noche me hablan a mi casa, lo que nunca había sucedido. Me habla Pedro Ochoa, que, bueno, él fue director posteriormente del Centro Cultural, yo lo conocía de años atrás, pero Pedro en ese momento era el coordinador de delegaciones a nivel nacional, de delegaciones del Instituto Nacional de Migración a nivel nacional, y tenía su oficina en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación. Bueno, me habla Pedro y me dice: oye, Víctor, que tienes un informe de la corrupción de Virgilio, pero eran las 11 de la noche, se me hizo muy extraño que me hablas ahora a mi casa. Digo, sí. Me dice: oye, pues me interesa mucho, tú sabes que estamos investigando a Virgilio y me interesaría mucho tener el documento o tu investigación en nuestras manos. Y yo, pues sabes qué, déjame, yo te lo envío, no, ya lo estamos por concluir. Y me dice: oye, pero aquí está conmigo el subsecretario de Migración y Población, que también yo lo conocía, Alfonso Navarrete,
que pues años después fue procurador de justicia en el Estado de México y hoy es diputado por el PRI en la legislatura actual a nivel federal. Y me dice, oye, aquí está el subsecretario, Alfonso quiere platicar contigo. Yo ya lo conocí a Alfonso también. Me pasa Alfonso y me dice, oye Víctor, que tienes un informe, pues ya sabes que estamos investigando a Virgilio y la corrupción allá en la delegación, y estamos muy preocupados por esa situación y ya tenemos mucha información, pero me gustaría mucho ver toda la información que tú tienes para pues confrontarla con la nuestra. Y luego, Alfonso, te prometo que cuando tenga el informe ya terminado, te lo hago llegar por fax, porque era el fax en aquel entonces, y me da su número y demás. Eso fue creo que un viernes. El lunes me habla el secretario de Gobernación, el doctor Jorge Carpizo, a quien también yo ya conocía porque fue el primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo lo conocía en ese contexto. Me habla el lunes el secretario de Gobernación, me habla, y en ese periodo, en el 94, era un momento difícil para nuestra oficina, porque un año anterior habíamos hecho denuncias muy graves de corrupción con el gobierno de Rufo, vinculadas con funcionarios vinculados al cártel de las drogas y sobre todo una gran cantidad de víctimas de la tortura. Entonces habíamos sido amenazados, tenemos amenazas de muerte por teléfono, y no es que sea práctica de nosotros, pero grabamos las conversaciones con una precaución. Cuando me habla el secretario de Gobernación, pues cuando vi que era el secretario de Gobernación, pues inmediatamente encendimos la grabadora. Claro, él no sabe que lo grabamos, no era un acto de mala fe, sino era en el mismo contexto que platiqué. Y Carpizo, la conversación era con relación a la corrupción en la delegación, y Carpizo me dice, oiga, Liceo, tengo entendido que usted tiene un informe, ya me informó al Liceo Navarrete, me dice Alfonso que usted tiene un informe, que no sé qué, y pues yo le voy a pedir que se me lo pueda enviar a la brevedad, me gustaría mucho verlo, ya sabe también que estamos investigando la corrupción. Y en una parte de la conversación que tenemos grabada, Carpizo me dice, yo no sé qué le pasó a este muchacho, no sé qué le pasó, perdió la cabeza, este muchacho perdió la cabeza, no me explico qué pasó. Y seguimos la conversación y le digo, mire doctor, en cuanto tenga el informe, se lo envío inmediatamente por fax. 2 días después tenemos una conferencia de prensa para dar a conocer el informe. No recuerdo si la conferencia fue a las 10 o 11 de la mañana, y alrededor de las 12, 12 y media le enviamos por fax el informe al doctor Carpizo, al secretario de Gobernación. Ellos en México, el mismo día que nosotros damos a conocer el informe, pues estuvo toda la prensa, como siempre. Ellos hacen una conferencia de prensa, no recuerdo si a las 4 o 5 de la tarde, hora México, y dan a conocer que Virgilio ha sido dado de baja, un cese fulminante y puesto a disposición de un ministerio público, junto con el subdelegado y el jefe de inspectores, este señor Rubalcaba. Virgilio va a dar al reclusorio norte. Estuvo varios días. Para su fortuna contrata abogados y logra salir. Pero resulta que, bueno, al siguiente día las notas aquí, por lo menos en Baja California, primera plana en los periódicos locales o regionales. Bueno, salen las notas en primera plana. En el periódico A la Tarde, El Mexicano, el Sol de Tijuana. Bueno, ese es el Sol de Tijuana. Ese fulminante a funcionarios corruptos.